Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Bienvenidos de nuevo al programa Conexión de Fe. Les saluda el pastor Ezequiel Salazar y estamos contentos de que haya sintonizado con nosotros el día de hoy. Nuestro deseo en Conexión de Fe que usted conecte su fe a la fuente de fe que es la palabra de Dios. El día de hoy estaremos hablando de un tema que es fundamental y básico a la fe de todos nosotros, que es precisamente la palabra de Dios. Vamos al texto de esta tarde. La palabra de Dios de sí misma nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este es uno de mis versículos favoritos porque describe precisamente lo que la palabra de Dios es, lo que la palabra de Dios hace y nuestra necesidad a la vez de la palabra de Dios. Vemos primeramente que la palabra de Dios es comparada a una lámpara y presta luz en tinieblas. La palabra de Dios, luz y lámpara. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen, dice Proverbios capítulo 6. De nuevo, la palabra de Dios nos dice que Pedro dijo en relación a la palabra de Dios: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, cuando la Biblia es descrita como una lámpara, nos está diciendo lo que es la palabra de Dios. Y luego, cuando es descrita como lumbrera, nos está indicando lo que hace. Primero, lámpara, lo que es. Segundo, lumbrera, lo que hace. ¿Y qué hace? Bueno, alumbra el camino. Necesaria en lugar oscuro. Eso es lo que hace. Alumbra en lugar oscuro. Y para tomar provecho completo de la palabra de Dios y tener un compromiso con ella, es necesario estar convencidos de nuestra necesidad de esta luz, de que sin ella no tenemos dirección, no tenemos idea de qué dirección tomar y qué hacer. Cuando Josué estaba a punto de guiar a los hijos de Israel a la tierra prometida, Josué instruye al pueblo de Dios y les dice: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Estaba hablando del arca del pacto, de la presencia de Dios. Y Josué estaba diciendo: como no hemos pasado antes por este camino, necesitamos la presencia de Dios, necesitamos la dirección de Dios. Provecho de la palabra de Dios no tendrá el cristiano que no siente un compromiso, que se encuentra desorientado, en lo oscuro, sin dirección, aparte de la lámpara de la palabra de Dios. Isaías 42 dice la palabra de Dios: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso, dice la palabra de Dios, en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Y ese es exactamente el papel y el lugar que la palabra de Dios toma en la vida del creyente. La palabra de Dios es luz que expone y muestra el camino. A mí me gusta la luz,
Porque la luz muestra las cosas por lo que verdaderamente son. La luz a la vez expone. He mencionado en varias ocasiones que yo vengo a las Escrituras, vengo a la palabra de Dios, y vaya que a veces veo algunas cosas allí que no veía antes de mi persona. En sí veo algunas cosas que no me gustan, pero no es del gusto o si nos agrada, es la verdad de lo que la luz muestra y lo que la luz expone. La palabra de Dios nos dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, hablando de aquellos que hacen y cometen actos vergonzosos en secreto. Pero mire lo que dice la Biblia de por qué es necesaria la luz y para qué sirve la luz. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es más, que Jesús dijo que este es el problema del hombre. Hay personas que no quisieran venir al Señor, no aceptan su amor, no aceptan su perdón. Y vaya que se escuchen tantos pretextos. No, es que yo creo diferente, es que tengo mi religión, pero Jesús nos dice cuál es el verdadero problema y por qué es que los hombres huyen. La palabra de Dios nos dice que allá en Juan 3:20, Jesús aclaró y dijo: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ve, este libro, la palabra de Dios, es comparado a una lámpara que todo muestra, que expone, que muestra las cosas por lo que verdaderamente son. Y lo que Jesús estaba diciendo es que el hombre no le gusta la luz. Juan nos dijo en el primer capítulo que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque la luz expone, la luz muestra las cosas por lo que verdaderamente son. Y ese es el lugar y el papel de la palabra de Dios en su vida y la mía. Continúa Jesús en decir: mas el que practica la verdad. Y recordemos que Jesús dijo en Juan 17:17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y ahora nos dice: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ese es el lugar que ocupa la palabra de Dios en su vida. La bendición de vivir con nuestro camino alumbrado no tiene comparación. Tantas personas desorientadas en la vida porque caminamos por lugar oscuro. Y la palabra de Dios es lo que usted y yo necesitamos para alumbrar nuestro camino, para mostrar paso a paso la dirección que debemos de tomar. Démonos cuenta de la bendición de un camino alumbrado. En primer lugar, cuando nuestro camino es alumbrado, podemos ver bien y vamos a ser guardados de tropiezos. La palabra de Dios nos guarda de tropiezos al iluminar y alumbrar nuestro camino. Jesús habló de esto allá en Juan 11 y lo expresó de esta manera. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Cuando no hay luz, tropezamos. He dicho: a mí me gusta la luz. Y la razón que me gusta la luz es porque puedo ver,
puedo ver y tener cuidado de no tropezar en algo que alguien dejó en el piso, o uno de los niños, o tropezar sobre un mueble cuando me levanto en la noche. En la oscuridad uno no ve claramente y está uno propenso a tropezar. La bendición de la luz de la palabra de Dios que alumbra nuestro camino es que nos guarda de tropiezos. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 4:19, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. De nuevo, porque en la oscuridad no podemos ver claramente. La luz de la palabra de Dios asegura a la vez la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Mire lo que dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Mire lo que dice, porque entonces, démonos cuenta, entonces y no hasta entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De nuevo, tenemos el mismo pensamiento en las Escrituras en relación a esto en el primer Salmo. Escudriñemos este Salmo de una manera detallada. Dice bienaventurado. La palabra bienaventurado quiere decir dichoso, feliz, contento. De nuevo, bienaventurado, dichoso, feliz, contento. ¿Quién es el hombre dichoso? ¿Quién es el hombre feliz y contento? Mire lo que dice. El hombre o el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mire, nos habla de algo aquí que es progresivo. Primero, una persona desvía su camino cuando comienza a escuchar consejo equivocado. Pero dice que este hombre dichoso y contento no anda en consejo de malos. Y si sigue escuchando el mal consejo, de repente se va a encontrar caminando donde no debe caminar. Y si él persiste en este patrón y este camino, se vuelve lo que la Biblia describe en un escarnecedor, o sea, un burlador. Ahora, ¿cómo es que nosotros nos guardaremos de no escuchar el consejo equivocado, de no caminar en camino de pecadores, de no sentarme en la silla de los burlones y de los escarnecedores? Bueno, nos dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mire, no habla simple y sencillamente de una leída ligera de la Biblia, de la palabra de Dios. En sí, la expresión habla el proceso por medio del cual, por ejemplo, una vaca toma lo que come y lo pasa de un estómago y luego lo vuelve a subir y lo saborea y le saca todos los nutrientes y luego lo vuelve a otro estómago y lo vuelve a sacar. Esa es la expresión que se usa cuando dice en su ley medita de día y noche. Ven, hermanos y amigos míos, la batalla en la vida cristiana se encuentra aquí, en la mente. La batalla está en la mente. Lo más que yo tengo mi mente ocupada, meditando en la palabra de Dios, saturada de la palabra de Dios, mire, he oído a alguien ponerlo de esta manera: si mi mente está ocupada en la verdad de la palabra de Dios, el enemigo, el diablo marca mi teléfono y adivine qué, se encuentra con un sonido de que la línea está ocupada. No puede traspasar la llamada. ¿Por qué? Porque está ocupada.
esa mente en la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios. Mire la bendición. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y encontramos la misma expresión casi que vimos en Josué 1:8, diciendo, y todo lo que hace prosperará. Sigamos leyendo, dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Algo que fácilmente es llevado por el viento, algo que no permanece, algo que es tan vulnerable. Dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Démonos cuenta que dice que Jehová conoce el camino de los justos. En el hebreo, la expresión verdaderamente es que Dios empuja, o por decir, Dios anima. Dios está detrás. Dios favorece el camino de los justos. ¿De quién hemos estado hablando? Pues hemos estado hablando del hombre que tiene, la mujer que tiene un compromiso con la palabra de Dios. Por último, déjenme nada más dar un testimonio de que en 35 años como pastor, probablemente lo que más he repetido a los miembros de nuestra iglesia es: lee tu Biblia. Lee tu Biblia, lee tu Biblia. Los hermanos probablemente se cansan escuchar al pastor constantemente diciéndoles: lee tu Biblia, lee tu Biblia. Y mire, es increíble. Yo soy el pastor de la iglesia. Y me da tristeza decirle que una cantidad y cientos de hermanos llegan cada domingo, semana tras semana, llegan a los servicios, escuchan la palabra de Dios. Sin embargo, toda la semana no la han tocado. Y el único tiempo que abren su Biblia es cuando están en la iglesia. Mire, no puede el cristiano que tiene ese compromiso tan pobre con la palabra de Dios esperar que su camino va a ser alumbrado, que va a tener dirección en su vida. Y no solo es el hecho de que la palabra de Dios, hermanos y amigos míos, es lumbrera, que alumbra, que ilumina nuestro camino. Nos muestra la verdad de nosotros mismos. Y dice la Escritura a la vez de que no hay nada tan potente, no hay nada tan poderoso que la palabra de Dios. La palabra de Dios, hablando en testimonio de sí mismo, nos testifica y dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y mire, allí en Hebreos 4 nos dice de sí misma que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra discierne allí, esa palabra griega quiere decir critica. Ahora, ¿a quién le gusta que lo critiquen? A nadie. Pero eso es lo que la palabra de Dios hace. Llega hasta lo más profundo de nuestro ser y critica nuestras intenciones y nuestros pensamientos. La palabra de Dios es eficiente, es viva y eficaz. No solo eso, pero de nuevo, las Escrituras nos enseñan que la palabra de Dios nos muestra por lo que verdaderamente somos. Mire lo que dice Santiago allá en el primer capítulo. Nos habla de que la palabra de Dios no solamente es considerada como una lámpara, sino a la vez como un espejo.
La Escritura nos dice, hablando de la palabra de Dios, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considerando en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. La palabra de Dios, a la vez de ser lumbrera, alumbrar el camino oscuro en el que yo ando día tras día, dice la palabra de Dios que a la vez obra como un espejo. ¿Se ha dado cuenta de que un espejo de nuevo muestra las cosas por lo que son? A veces yo me pregunto de aquellas personas que pasan tanto tiempo delante del espejo, quizá esperando que si se quedan allí horas mirando, a lo mejor algo va a cambiar de lo que están viendo. Hermanos y amigos míos, lo que usted ve en el espejo, eso es. Y la Biblia es comparada a un espejo. Yo vengo a este libro, la palabra de Dios, y encuentro mi persona. Ahora, pero dice la Biblia que no debo de ser solamente un oidor de la palabra, sino ser un hacedor de ella. Porque el que solo oye, pero no hace, dice la palabra de Dios, es semejante al hombre que ve su imagen o ve su rostro en un espejo y luego se va. Y él inmediatamente al irse se olvida qué es lo que él vio. Mire, qué verdad y qué testimonio de lo que es la experiencia de tanta gente que asiste a la iglesia. Van, se sientan, escuchan la palabra de Dios. Pero mire, salen de allí y es como que no escucharon nada. Jesús habló algo muy similar en relación a aquellos que solamente escuchan la palabra de Dios. Y vaya, hay gente que más que escucha la palabra de Dios, tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios. Pero el poder de este libro, lo que hace este libro eficiente es vivirlo. No tan solamente o solo conocerlo, estudiarlo, escucharlo, sino vivirlo. El poder de la palabra de Dios está en vivirla. Estamos bajo un terreno sólido, un fundamento sólido cuando no solamente escuchamos, estudiamos la palabra de Dios, sino cuando la vivimos y hacemos la palabra de Dios. Jesús en Mateo capítulo 7 dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye, dijo Jesús, estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, dice la Escritura, y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Mire, qué descripción tan precisa de la experiencia de la vida. ¿Cuántos cristianos oigo decir de que no hay bendición en sus vidas o que batallan en la vida porque hay problemas, porque hay tormentas que vienen, hay tiempos difíciles que vienen? Démonos cuenta que en las dos casas que describió Jesús, tanto la casa fundada sobre la roca como la casa fundada sobre la arena, experimentaron los dos mismos elementos. Los mismos elementos vinieron a golpear contra las dos casas. Démonos cuenta, es importante entenderlo, que los mismos elementos
que golpearon la casa que estaba sobre la arena fueron los mismos elementos que golpearon y vinieron en contra de la casa que estaba fundada sobre la roca. La diferencia es que la casa fundada sobre la arena cayó. Y dice la Biblia, y grande fue su ruina, dijo Jesús, mientras la casa fundada sobre la roca permaneció, inmovible, en medio de la tormenta. Ahora, pero dése cuenta que Jesús dijo que el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena es semejante al hombre que oye la palabra. Mire, no está hablando de alguien que no va a la iglesia, no está hablando de alguien que no conoce la Biblia, está hablando de alguien que oye la palabra. El único problema es que solo la oye, no la hace. ¿Sabe cómo nosotros nos damos cuenta de quién tiene un verdadero compromiso a la palabra de Dios? Cuando alguien está pasando, cuando un cristiano, un hijo de Dios está pasando por lugar oscuro en su vida, en tiempo de prueba, en tiempo de dificultad, aquel que es hacedor de la palabra, que tiene su casa fundada sobre la roca, ese hermano sigue adelante, permanece firme. Las tormentas, los vientos, las dificultades en la vida no le afectan porque su casa está fundada sobre la roca. No es solo un oidor, es un hacedor de ella. De la misma manera, alguien puede tener una pretensión de ser un buen cristiano, de ser alguien que no falta a la iglesia, no se pierde los servicios, y cada vez que hay un estudio o hay una enseñanza o predicación. Pero en verdad que no podemos nosotros saber si esa persona tiene un verdadero compromiso hasta que vienen las tormentas y vienen los ríos y soplan los vientos y golpean las aguas. Y entonces nos damos cuenta que tal cristiano, porque nomás oye y no es hacedor de la palabra, se desmorona, flaquea, y dice la palabra de Dios: grande es la ruina de aquel que edifica su casa sobre la arena. Amigo mío, ¿sabe? La tristeza es de que iglesias se llenan de personas que vienen solamente a oír la palabra de Dios. Ya vienen con una predisposición de que no van a hacer lo más mínimo en cuanto a lo que han escuchado. Y se refleja en sus vidas y se refleja en tiempos de dificultad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aproveche. Sea un estudiante y un hacedor de las Escrituras. Dios le bendiga. Hasta la próxima.